Vamos a continuar la jornada, vamos a continuar con la segunda parte de esta jornada, que va a incluir, por un lado, por favor, la presentación por parte de Luis Jesús Sánchez de Tembleque, como sabéis, de la Dirección General de la Dirección de la Energía de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, no, pero es la Dirección de Energía de la Comisión, encargado de este área. También es secretario general de ARIAE, para el que no lo sepa. ARIAE es la Asociación de Reguladores Latinoamericanos, y España incluido, ¿no?, en el cual ha hecho varias convenciones, entre ellas España. Luis Jesús es secretario de esto, con una larga trayectoria en este campo, y que le hemos pedido que presente primero. La Comisión, como saben, hace un informe tradicional sobre cambios de switching, sobre todo el conjunto de los consumidores, pero también sobre regulación, ¿no?, porque ellos son los responsables, en este caso, de todo este área, y por tanto le voy a dar la palabra a continuación. Luego tendremos dos mesas profundizando en las posiciones de los distintos agentes sobre eso. Así que yo le doy la palabra a Luis Jesús, que no hace falta presentación. Venga. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, dar las gracias a Enerclub y, por supuesto, también a Everis por invitar a la CNMC a este evento. Yo supongo que todo el mundo conoce lo que es la CNMC, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, pero bueno, me gustaría introducirla porque puede haber gente que no la conozca. Es una administración general del Estado, independiente, por supuesto, de las empresas, pero también independiente del Gobierno. O sea, somos un ente independiente que tenemos funciones fundamentalmente para supervisar los mercados, funciones de regulación, y ahora explicaré algo más, y también funciones consultivas. En la Comisión hay tres áreas o tres sectores regulados donde intervenimos directamente, como es el sector energético, sector de telecomunicaciones y sector de transporte, tanto ferroviario, porque bueno, se está liberalizando el sector ferroviario, sector de aeroportuario con las tarifas aeroportuarias o sector postal, y también, a su vez, aparte de esos tres sectores regulados, también es la autoridad de la competencia en España. Con lo cual, bueno, pues es un conjunto de cosas, hay sinergias y tal, y bueno, estamos organizados de esta forma. En la presentación que quiero hacer ahora, pues no tiene nada que ver con lo que hemos visto antes. Es una situación, me gustaría presentar la situación del mercado minorista en España, tanto de electricidad como de gas. Vamos a hablar de los dos segmentos energéticos fundamentales. ¿Y de dónde nace esto? Nace pues hace ya 20 años. Hace 20 años se liberalizó el sistema eléctrico y se liberalizó al año siguiente el sistema gasista, ¿no? Y desde entonces los consumidores ya no somos abonados, sino que somos clientes. ¿Por qué se liberaliza? Pues porque creemos en el mercado. Consideramos que en el mercado es donde se produce la mejor asignación de los recursos. Y entonces se formaron una serie en un sector, tanto el eléctrico como el gasista, donde intervienen actividades que tienen que permanecer en un régimen de monopolio. Las redes siguen siendo monopolio, tanto las de gas como las de electricidad, con otras actividades que pueden ser liberalizables, como son la generación en el caso de la electricidad o el aprovisionamiento de gas en el caso del gas, y, por supuesto, la comercialización. Pues todo este tipo de facetas y de actividades, pues hubo que organizarlo, hubo que regularlo. Entonces, estamos hablando de unos sectores en los que hay una parte regulada y otra parte liberalizada. Pero es que, además, el producto, la commodity, es regulada. Y me explico. O sea, la calidad del producto, tanto en electricidad como en gas, es estándar. Todo el mundo tiene el mismo producto. O sea, por definición y por la regulación que tenemos en España y en todos los países, los sistemas son así. La molécula de gas y la molécula y el kilovatio hora son estándares en todos los sitios. Para que esto sea así, hay unos incentivos a la calidad del servicio, a las compañías distribuidoras, que son las garantes de esa calidad, pero los comercializadores no entran en la parte de la calidad, entran del producto, entran en la parte de la calidad comercial, la atención al cliente y en la facturación, en las ofertas que se hacen a los clientes para suministrar ese producto y, además, al menor precio posible, ¿no? Por eso también tenemos el mercado. Entonces, dicho esto, vamos a hablar de cómo está estructurado el mercado minorista. El mercado minorista inicialmente se inicia con una liberalización, con una elegibilidad de los consumidores. Inicialmente los consumidores los grandes consumidores podían ir al mercado, nada más que los grandes, ellos solos o a través de un comercializador, y ya en el año 2003 se establece la elegibilidad universal. Pero
voy a poner la primera transparencia, en el caso eléctrico. A partir del año 2003 convivían tanto el mercado regulado que existía en aquel momento, que era el mercado a tarifa integral, que la suministraban los distribuidores hacían labores comerciales en ese momento, y por otro lado los comercializadores pues, ofrecían el precio del mercado más las tarifas reguladas que le correspondían por los peajes del uso de la red. Hasta que en el año 2008, en julio de 2008, la alta tensión y en julio de 2009 la baja tensión, pues se liberaliza completamente y desaparecen las tarifas integrales. Y a partir de ese momento todos los consumidores tuvimos que ir al mercado, todo el mundo, quisiéramos o no. Lo que pasa es que el gobierno estableció una tarifa refugio. En aquel momento era la TUR, la tarifa de último recurso, en el caso eléctrico, y en el caso gasista pues, también hay 2 TUR. A partir del 2009, como digo, y entonces ya todos los consumidores en el mercado pues, podían ir al mercado libre, a comercializadoras libres, pero también podían estar suministrados a una tarifa que fijaba el gobierno a partir de unas subastas, las subastas CESUR, que estuvieron vigentes hasta final del año 2013. A partir de 2013 se creó el PVPC, el precio voluntario del pequeño consumidor, y es igual. O sea, los pequeños consumidores por debajo de 10 kilovatios en baja tensión pueden acogerse a esa comercialización regulada y hoy por hoy la energía que está en el mercado libre pues prácticamente supone el 90% de la energía eléctrica que se está suministrando. No se ve bien ahí, pero el 90% prácticamente está en el mercado libre. Solamente un 10% todavía está en ese mercado regulado del PVPC, que también lleva asociado esas ayudas a los consumidores vulnerables por el bono social, ¿no? En algunos casos. Y si esta relación la hacemos no en función de la energía, sino en función de los puntos de suministro, en España tenemos 29 millones de puntos de suministro. Y hay, en este momento, 18 millones en el mercado. Estos 18 millones son los que más consumen, porque están los industriales. Y por eso, en términos de energía, supone el 90%, pero en términos de puntos de suministro es el 62% solamente. O sea, queda todavía un 38% de consumidores, sobre todo domésticos, pequeños, que están suministrados por el PVPC todavía en ese mercado regulado. En el caso del gas, esto está un poquito más acentuado. O sea, más de la mitad, más del 97% de la energía está en el mercado en este momento. Porque fundamentalmente pues hay grandes consumidores industriales, estaban también los ciclos combinados, etc. Y en términos de puntos de suministro, que son 7,7 millones los que hay 6,2 en el mercado, con lo cual supone el 80%. Todavía queda un 20% de consumidores, sobre todo pequeños, domésticos, en el mercado regulado, en este caso con las tarifas TUR 1 y TUR 2. Esto es un primer punto del diseño del mercado, la elegibilidad de los consumidores. Los consumidores van al mercado, pero también la posibilidad de que los comercializadores, existan comercializadores que puedan ir también al mercado, o sea, que puedan funcionar en el mercado. Y bueno, pues con la Directiva de Servicios se liberalizó la posibilidad de ser comercializador en España y hoy por hoy pues tenemos como 400, ahora veremos las cifras concretas, comercializadores. Entonces, es muy sencillo ser comercializador simplemente con una declaración responsable a la Dirección General de Política Energética y Minas y luego con la publicidad que se da en la página web de la Comisión, de la CNMC. Otro elemento del diseño del mercado son los precios. Bueno, pues hemos diseñado un mercado en el que hay una parte regulada, como hemos dicho, el acceso, o sea, lo que es el peaje por el uso de la red que estamos utilizando y luego se liberaliza la parte de la energía. Entonces, los precios en España, en el caso de la electricidad, pues tienen este formato para los distintos tipos de niveles de tensión. Los consumidores domésticos estamos en los precios, en los niveles de tensión de baja tensión, pero con potencias contratadas por debajo de 10 kilovatios, que es donde puede entrar el PVPC. Estas son estimaciones de los precios aplicados medios en la liquidación 10 del año pasado, o sea que son precios reales, y vemos que tenemos dos partes. La parte regulada, fundamentalmente los peajes, las tarifas de acceso, donde están los peajes y los cargos, y la parte liberalizada, que son los precios de la energía que adquieren los comercializadores para suministrar a los consumidores. Hay unos pagos también pagos por capacidad que están ahí señalados, pero son... Y vemos cómo los consumidores de baja tensión tienen unos cargos y unos peajes mucho mayores que, por supuesto, que los consumidores de muy alta tensión que utilizan menos red, están en alta tensión.
Como he dicho antes, he avanzado el tema del bono social. Esto es una foto de la situación en agosto del año pasado. Se ha cambiado ya el concepto de bono social de 2,5 millones de consumidores. Ahora había estadísticas del Ministerio de 1,5 millones. Se ha perdido el concepto de instalaciones pequeñas por debajo de 3 kilovatios, con lo cual, que era donde se situaba mucho bono social antes, y bueno, pues está evolucionando. Y no, esto no es objeto de la charla, entonces voy a pasarlo. Sí quiero ver cómo analizar el mercado, cómo tenemos en este momento el mercado a través de unos indicadores que hemos considerado que pueden ser 7, para ver cómo es el mercado que tenemos en este momento y cómo está evolucionando ese mercado. Para que un mercado funcione, pues tiene que haber comercializadores, tiene que haber ofertas, ese mercado tiene que tener unos precios razonables, tiene que haber un grado de concentración relativamente bajo para que el mercado sea competitivo, y luego tiene que haber otros indicadores, son, por ejemplo, la tasa de switching, la tasa de cambio de comercializador, o incluso la satisfacción del consumidor. ¿Está satisfecho el consumidor? Vamos a ir analizando estos índices con unas transparencias muy rápidas. En cuanto a si hay comercializadores o no, pues claro que los hay, ya lo hemos dicho, 400. Y si los analizamos por segmentos, hay 3 segmentos clarísimos: el segmento doméstico, el segmento pyme y el segmento industrial. Vemos que en el segmento doméstico pues hay como 140 comercializadores, en el segmento pymes unos 100 y en el segmento industrial como unos 60. Pero con datos más actualizados vemos que el año pasado, y bueno, todo esto hace prácticamente esos 400 que hemos dicho, tenemos unos 290 comercializadores que efectivamente ejercieron esa labor el año pasado, el año 2017, en la electricidad, y unos 58 en gas. Bueno, pues esa es la cifra de los comercializadores que en este momento están suministrando energía a los consumidores. Hay muchos más, pero que no tuvieron actividad en ese año. Tenemos comercializadores. También tenemos ofertas. También es importante que haya ofertas a los consumidores. Podemos tener muchos comercializadores, pero que no hacen ofertas. Este es el comparador de precios de la Comisión, donde se pueden ver pues, las ofertas, cómo evolucionan las ofertas de gas, de electricidad en azul, de gas en rojo y las ofertas duales en verde. Bueno, pues vemos que pues hay más de 500 ofertas en electricidad, hay unas 100 ofertas en gas en cada momento, ¿no? En cada instante. Y ese comparador pues, está siendo usado, hay unas 3.000 visitas al cabo del mes. Y bueno, pues es interesante porque es muy sencillo de aplicar a los distintos consumidores, y en ese momento te devuelve la oferta tanto de electricidad, le das unas características de localización y de tipo de consumo, o sea, el tipo, y si no tienes el consumo, pues puedes comentar o puedes indicar el tipo de electrodomésticos que tienes en casa, y bueno, te devuelve la oferta más barata, no solamente como oferta tal instantánea, sino durante 2 años. O sea, se calcula el importe durante 2 años, porque las ofertas a veces son limitadas, a veces son ofertas para captar clientes y luego después pues, vienen incrementos o lo que sea. No, durante 2 años, ¿cuál es la mejor opción para un consumidor, tanto en electricidad como en gas? Y eso te lo devuelve el comparador. Hay un ranking de ofertas o de comercializadores que hacemos cada mes, y vemos que históricamente, inicialmente las ofertas más baratas eran las grandes empresas, las empresas tradicionales, y cada vez están incidiendo en ese ranking de ofertas más baratas las nuevas comercializadores independientes. Esto es un hecho. El tercer indicador, pues podemos hablar de los precios. Aquí en el tema de precios no estamos tan bien. Y los precios podemos verlos en los segmentos industrial, pymes y doméstico. Y vemos que en el segmento doméstico, concretamente, aunque en el industrial y pyme más o menos nos parecemos al resto de países europeos, en el segmento doméstico somos de los países más caros. Estos son datos de la Comisión Europea del año pasado, del año 2017. Y bueno, pues aquí no es un indicador en el que podamos estar a gusto, porque tenemos precios caros en el suministro eléctrico y también en el gasista. Otro indicador puede ser los potenciales ahorros que tienen los consumidores cuando se van de esa tarifa refugio, de esa tarifa regulada, al mercado libre. Entonces vemos que en un estudio que se ha hecho del comparador de ofertas en la Comisión, en el año 2017 los ahorros son potencialmente muy pequeños. Para consumidores, sobre todo pequeños, pues estamos hablando en electricidad hablamos de 31 euros al cabo del año. Si hubiera contratado, en lugar del PVPC, hubiera contratado la oferta más barata
eléctrica del comparador, y en gas lo mismo. Durante un año pues, tendríamos ahorros relativamente pequeños, muy modestos. Esos ahorros son un poquito mayores para las pymes, pero claro, el volumen de consumo también es mayor. Pues este es otro indicador que bueno, pues es así como tenemos diseñado el mercado. O sea, los ahorros potenciales para los consumidores cuando se cambian, pues no son muy elevados. Y eso hay que decir. Y en algún caso pierde dinero si sale de la tarifa reducida. Eso depende de las circunstancias del mercado y eso va variando. Entonces, ¿por qué se cambian los consumidores? Porque ahora veremos en la tasa de switching, la tasa de cambio, hay 4 millones de cambios, ya lo adelanto, 4 millones de cambios al cabo del año. 3 millones en electricidad, 3 millones y pico, y casi 1 millón en gas. ¿Por qué nos cambiamos? Esto es la gran pregunta, ¿no? El cuarto o el quinto indicador es la concentración, el grado de concentración en el mercado. Ahí tenemos las empresas en electricidad, las empresas de UNESA, cómo han evolucionado en los tres segmentos, tanto en el segmento doméstico como en pymes, como industrial. Y vemos que en el segmento industrial, pues la evolución pues es pareja para todas ellas, pero me interesa siempre el circulito, el otros, los comercializadores independientes, los que no son verticalmente integrados, los que no son los de siempre, los independientes. Si hablábamos de 400, pues ahí, pues eso, independientes 395 y hay 5 que son verticalmente integrados. Entonces, en el segmento pymes, industrial, pues estamos hablando que tiene una cuota, esa parte naranja, de un 20% aproximadamente. En el segmento pyme tenemos una cuota que han ido creciendo muchísimo, también por superior al 20%. Pero el problema viene aquí. En el segmento doméstico, esas cuotas son muy bajas todavía. Si vamos a datos más recientes, que no se verán desde ahí, vemos que en pymes, con datos del primer trimestre del año pasado, de 2018, el segmento otros está en el 24%, luego ahí hay competencia, hay un mercado, en el segmento pymes, industrial hay competencia, en el segmento pymes un 27%, o sea, un 30%, pues los otros comercializadores independientes, pero llegamos al segmento doméstico y estamos hablando de un 11%. Todavía falta competencia en el segmento doméstico. Estamos hablando de un cuasi oligopolio todavía. Y vamos mejorando, pero de una forma muy lenta. Esto también se puede ver por el índice HHI. Estos son datos también de la Comisión Europea. Saben que el índice HHI, la competencia perfecta, está en el 0 y el monopolio está en el 10.000. Bueno, pues estamos hablando siempre, para el caso español, en casi 4.000, el índice HHI, casi 4.000 en gas y unos 3.000 en electricidad. Esos son mercados que no son perfectos y que todavía falta mucho para que llegue a esa competencia perfecta a la que aspiramos. Luego ese indicador pues, nos dice esto. Otro indicador que no sale muy bien parado, los sectores energéticos en España, es el Consumer Market Scoreboard de 2018. Son encuestas demoscópicas a todos los países y se comparan los distintos bienes y servicios. Estamos hablando de la banca, estamos hablando de los telecos, estamos hablando de todo tipo de bienes y servicios. Se comparan en una muestra de consumidores de cada país. Y luego se compara también a nivel europeo. Estos son los resultados para España. ¿Y saben dónde están los dos segmentos energéticos? Justamente al final. Energía, que no lo ven, porque está al final, electricidad, y gas un poquito más arriba. O sea, la percepción que tiene el consumidor de los sectores, el consumidor español, de los servicios y el sector eléctrico y el sector gasista, no es buena. Y eso que la calidad es constante, o sea, la calidad ha ido mejorando a lo largo del tiempo, o sea, la calidad es constante para todos y es una calidad muy buena desde el punto de vista comparativo con otros países europeos. Es la atención al cliente y es el coste de esa energía lo que al final hace que la percepción no sea adecuada. Esto también se puede comparar con el panel de hogares de la Comisión. En la Comisión hay un panel de hogares donde vemos, también con encuestas demoscópicas, qué es lo que opinan los consumidores sobre los distintos servicios, tanto los regulados los servicios regulados en España, telecos, energía, etc. Y vemos que hay un grupo de consumidores que no están satisfechos. ¿Y por qué? ¿Por qué no están satisfechos? Fundamentalmente por esos tres elementos. Los servicios son caros, los consumidores piensan que los servicios son caros. Segundo, no hay transparencia, no entienden la factura, no hay transparencia, vienen a decir estos, y los precios, y tampoco los contratos que se les hace. O sea, hay una opacidad, hay una falta de transparencia en contratos, facturas
y luego los servicios que resultan son cada dos, o esa es la percepción del consumidor. Ya aprovecho, hablando del panel de hogares, de otro elemento que tiene que ver también con esta percepción, y es que prácticamente el 80% de los consumidores encuestados, tanto en electricidad como en gas, no saben dónde están, no saben si están en el mercado regulado o en el mercado libre. Hoy. O sea, esta es la tercera oleada o la segunda de 2018. 78,6% en electricidad y 75,8% en gas. No sé qué estamos haciendo. Antes se ha comentado, que habría que tener una profesión mixta entre periodismo y ingeniería, o yo qué sé, o economía. Pero es necesario porque la transmisión de la información y de lo que es el servicio y el sector a los consumidores no se está haciendo, y hoy un 80% casi no conoce dónde está situado y quién le suministra, si es un precio regulado o es un precio libre. Y por último, el séptimo indicador es la tasa de switching, la tasa de cambio. Si nos comparamos con Europa, estamos hablando pues, de una tasa de cambio relativamente buena. Estos son datos de 2016. Estamos hablando de un 11% en electricidad y un 12% en gas, aproximadamente. Y además, si nos comparamos con otros sectores, como puede ser la telefonía, pues también tenemos unas tasas de switching de cambio pues, bastante buenas, aunque hemos visto que no hay unos ahorros potenciales. Entonces, bueno, pero sin embargo hemos visto que hay un descontento del consumidor. Entonces ya pueden un poco inferir por qué se está pasando esto, ¿no? Con todo esto, si lo resumimos, podemos decir que ese mercado minorista entre un consumidor y un comercializador, que es un contrato al final, pues hoy en España pues tiene estas características. Hay un elevado número de comercializadores, hay un elevado número de ofertas y hay una elevada tasa de cambio de comercialización. Estos son datos objetivamente pues, positivos de ese mercado. Aunque, y lo pongo en rojo, hay un elevado precio para el consumidor, sobre todo doméstico, y hay un grado de concentración todavía elevado para el consumidor doméstico. No digo ya en los segmentos pymes e industria. También otro dato negativo es que hay un reducido ahorro para los consumidores que se cambian de compañía, hay una disminución de precios muy pequeña, y la satisfacción del consumidor pues, también es reducida. Entonces, ¿qué se puede hacer con todo esto? O sea, ¿qué se puede hacer? ¿Hacia dónde podemos evolucionar? Pues continuar profundizando en la liberalización. ¿Y cómo hacerlo? Esto que parece una frase así hecha, muy rotunda, ¿cómo hacerlo? Solamente decirles una característica. Los datos, y esto yo creo que los que son comercializadores lo saben, la regulación que tenemos hoy en España es muy obsoleta. Tenemos una regulación en electricidad que data del año 2000. O sea, la contratación, los derechos de los comercializadores, la forma de contratación, derechos y obligaciones de los consumidores, data del año 2000. Y en gas, del año 2002. O sea, es una regulación que está dispersa, que es heterogénea entre gas y electricidad, cuando debería ser similar, y además está dispersa. Entonces, habría que actualizarla y ha habido intentos de hacerlo. Ha habido muchos intentos, 2 o 3, que al menos que conozco yo, pero no se ha terminado de hacer porque siempre el consumidor y la comercializadora siempre ha quedado para el final en la regulación. Entonces, sería bueno pues, adaptar este tipo de regulación que, ya digo, tiene ahora mismo pues, una antigüedad general de 18 o 20 años. ¿Qué es lo que viene para el futuro? Bueno, pues hoy tenemos a nivel europeo las directivas todavía de 2009, donde bueno, se dan los derechos. Voy a hablar un poquito ahora del cambio de comercializador, para profundizar un poquito más en este indicador y bueno, pues es algo que comentarles porque es mi trabajo diario, o sea, es donde me muevo en este momento. Entonces, hay una directiva, las directivas del año 2009, que se están revisando en este momento, nos dicen que el cambio de comercializador debe ser gratuito y que todo el mundo tiene derecho a hacerlo y que además, como máximo, tiene que durar 3 semanas y que la liquidación del comercializador saliente debe ser como máximo en 6 semanas. Esto lo tenemos regulado, lo tenemos incluido en la regulación nacional y además hay que ver qué se está pensando para la nueva, a partir del paquete de invierno del año 2016, con la nueva directiva de electricidad y la nueva directiva de renovables, ¿qué se está pensando para el consumidor? Esas directivas ya están aprobadas desde el punto de vista de los trílogos y falta muy poco para que se publiquen. Quedan algunos flecos para poderlas publicar. O sea que lo tenemos ya encima de la mesa. Aquí, como señala el título de esta jornada, es el consumidor se pone en el centro del negocio o de la actividad.
Y el consumidor, a partir de ahora, va a poder no solamente consumir y gestionar su demanda, sino que va a poder producir su propia electricidad, la va a poder almacenar y también la va a poder vender. Va a poder vender los excedentes. No solamente él, sino esas comunidades de energía que también se tienen que organizar. Ya tenemos esto regulado en España, un avance, hay que definir la letra pequeña, pero a partir de aquí surgen muchas oportunidades para todos los comercializadores porque el consumidor no sabe. Hemos dicho que no sabe dónde está en este momento, si está en el mercado regulado o en el mercado libre. Tiene que ser la comercialización la que le ayude a ejercer este tipo de funciones. Sobre el tema de los cambios de comercializador, decir que en su momento existía lo que se llamaba la OSUN, la Oficina de Cambios de Comercializador. Esa oficina estuvo vigente hasta junio del año 2014. En ese momento las funciones de la OSUN pasan a la CNMC, pasan a la Comisión. ¿Y esas funciones cuáles son? Fundamentalmente la de supervisión del mercado, supervisar que el mercado minorista funciona bien, funciona en competencia, promover procedimientos para que la información fluya de forma rápida y segura entre los distribuidores y los comercializadores, que son los agentes de este mercado, y verificar que el consumidor ha dado el consentimiento a esos cambios que inicialmente esos cambios que tienen lugar, que ya he dicho 4 millones de cambios al cabo del año. Para esto pues hacemos informes, hacemos informes en este momento con muestras estadísticas y vemos cuando hay falta de consentimiento, e incluso resolvemos denuncias de los consumidores y hay procedimientos sancionadores que también se producen. Hay otro elemento importante dentro de esas funciones que es poder obtener las bases de datos de punto de suministro, el SIPS, el famoso SIPS, de 36 millones de consumidores, tanto 29 millones de electricidad como 7 millones y medio de gas, obtener esa información, esa información es la misma para todos los distribuidores, y hay 333 distribuidores en electricidad en España, pero los formatos de esa información son diferentes, porque no están definidos. Entonces, lo que hace la Comisión con esta nueva función es recibir esa información de los 333 distribuidores en un único formato común, en el formato común. Y esa información la puede ceder a los comercializadores que la demanden. De esa forma, los comercializadores pueden hacer campañas de promoción de sus ofertas en determinadas zonas de una forma mucho más aséptica y de una forma mucho más neutral. Y eso lo estamos haciendo. Es importante este sistema porque esto agiliza la competencia en el mercado minorista. Por otro lado, desde el año 2015, el Gobierno nos dio la facultad de poder establecer los formatos de comunicación entre distribuidores y comercializadores. Imagínense, en 4 millones de cambios al cabo del año y en 1 millón de altas de nuevos suministros o 1,5 millones de reclamaciones que tienen lugar al cabo del año a las empresas distribuidoras, tanto eléctricas como gasistas, bueno, pues tiene que haber unos sistemas de comunicación entre los comercializadores que trasladan las demandas del consumidor y los distribuidores, que son los garantes, son los notarios de esos cambios. Entonces, esos formatos de comunicación, hasta que la Comisión no intervino, hasta este momento, pues se hacían con formatos que no estaban homologados. Ahora tenemos unos formatos estandarizados, tenemos unos formatos ya profesionales que dan seguridad jurídica a todos los agentes y que cada vez permiten hacer este tipo de operaciones de una forma mucho más amplia, mucho más ágil. Entonces, hay una resolución de la Comisión de diciembre del año 2016 que establece los formatos que hay que aplicar. Ya llevamos 2 años con esa aplicación. Estos formatos fundamentalmente son para el cambio de comercializador, con o sin cambios, con o sin modificación de la potencia contratada o con o sin modificación del titular, etcétera, la modificación del contrato de acceso, el alta de un punto de suministro, la baja de suspensión del suministro, las autolecturas o las reclamaciones que hacen los comercializadores por traslado del consumidor al distribuidor y al revés. Y luego hay otros procesos unidireccionales que directamente los genera el distribuidor, los primeros los genera el comercializador y bueno, pues también sirven para notificar, el distribuidor notifique si tenemos ya telegestión o no tenemos telegestión, o los saldos de lecturas, o la facturación de los peajes, que son los peajes de acceso los elabora el distribuidor y lo manda al comercializador para que los traslade al consumidor. En este momento estamos preparando otra resolución con otros temas. Esto es en electricidad, pero también en gas de forma similar. La nueva resolución pues, va a llevar por todo el tema del desistimiento. O sea, el derecho de desistimiento existe, pero hoy los desistimientos se hacen por fuera del sistema, se hacen de forma no profesional, de forma manual, por decirlo de alguna forma. Esto lo va a automatizar,
Va también a automatizar el traspaso de un punto que se queda sin suministro, por ejemplo, sin contrato, pues prevalece la garantía de suministro y un suministro sin contrato tiene que pasar al COR, o sea, al comerciador regulado, o a la CUR en el caso del gas. La solicitud de información de un punto de suministro en tiempo real para hacer una contratación perfecta, pues los comercializadores quieren saber si en las últimas semanas pues han cambiado las circunstancias de suministro o la baja de determinados contratos que pueden ser eventuales de corta duración. Y bueno, pues hay unas mejoras también en la resolución anterior. Todo esto, pues en breve plazo, se va a aprobar en la comisión y va a ir mejorando el mercado minorista. Este es un flujograma que cada formato pues, lleva o cada proceso lleva. Esto es un procedimiento sencillo, un flujograma sencillo de un cambio de comercializador. Hay un comercializador entrante y un comercializador saliente que se queda sin un cliente. El entrante pide ese cambio al distribuidor, que es el notario, el garante de ese cambio, y lo pide. Y el distribuidor mira si hace un control de formato y de contenido de ese mensaje y si está bien, pues manda un mensaje de aceptación y si no de rechazo. Y se lo manda tanto al entrante como al saliente. Al saliente le dice, oye, potencialmente te vas a quedar sin un consumidor. Analiza los procesos, si tiene que ir a campo o no tiene que ir a campo, y finalmente lo activa. Bueno, este proceso se repite en los distintos formatos y algunas veces son complicados porque se entroncan operaciones simples con operaciones complejas. Por ejemplo, una baja con un cambio de comercializador, etc. ¿no? Hay determinadas circunstancias complejas. ¿Cuántos son los cambios que hay en el año? Bueno, pues hemos dicho que hay 3.100.000 cambios en el año, en el caso del año 2017, sobre 29 millones de puntos de suministro al inicio del año, la relación entre 3,1 y 29 sale un 11%, un 10%, 10,8%. Entonces, bueno, pues la tasa de cambio pues es aceptable, como hemos dicho, 3,1 millones de cambios al cabo del año. En el caso de forma geográfica, si lo vemos de forma geográfica, no todas las comunidades autónomas tienen la misma tasa de cambio. Si yo viviera en Cantabria, la tasa de cambio es el 13,6%, no es el 10,8%. Y si viviéramos en Galicia es el 8%. Esto va cambiando de un año a otro y de un trimestre a otro, pero un poco para que vean cómo es la dinámica del mercado por regiones, ¿no? Pasa lo mismo en gas. En gas estamos hablando de tasas del 10% aproximadamente, casi 1 millón de cambios al cabo del año. Y desde el punto de vista geográfico pasa lo mismo. Hay comunidades autónomas más dinámicas porque las empresas ahí hacen mayor número de ofertas, los consumidores son más dinámicos y hay otras que no, que son mucho menos receptivas a estos cambios. No todos los cambios, no todas las solicitudes de cambio se consiguen. Esas barras marrones y estas aquí más oscuras indican las solicitudes de cambio que los comercializadores piden a los distribuidores. Una vez que se hacen las comprobaciones, no todas son válidas e incluso hay a veces que hay anulaciones de esos cambios. Hay anulaciones o hay rechazos, entonces los que se materializan son menores. Hay una tasa de rechazo que cada vez queremos que vaya reduciéndose porque es una ineficiencia. Los rechazos fundamentalmente vienen porque no coinciden los datos del titular que tiene la base de datos SIPS, la base de datos de los distribuidores, con los datos que tienen los comercializadores. Y esto es así porque la regulación inicialmente pues, tenía como una barrera económica a aquellos consumidores que estaban en locales o en viviendas con una antigüedad superior a 20 años y querían cambiar o actualizar el titular. En ese momento, si estábamos por encima de 20 años, se exigía el boletín electrotécnico. Entonces, claro, eso supone un coste. Y eso ha sido reducido con el último Real Decreto, el 15 de 2018, de 5 de octubre. Suponemos que este tipo de rechazos se irán bajando en el tiempo. Aquí van a ver también la tasa de cambio por segmento. Es importante, lo que hemos dicho antes, en el segmento PYME, en el segmento doméstico, el grado de concentración es mucho menor. Los comercializadores independientes tenían una presencia de un 25%. Bueno, pues la tasa de cambio es mucho mayor, también aquí, un 27 y un 19. Esto nos dice que en estos segmentos hay una verdadera competencia, en los segmentos PYME y en los segmentos industria. Pero, sin embargo, en el segmento doméstico, pues la tasa de cambio baja proporcionalmente, pues es la que más influencia tiene sobre la tasa de media. Pero es importante ver que los segmentos PYME y el segmento industrial, pues es otro ratio que nos indica que la competencia ahí es buena. ¿Cómo nos movemos? Pues nos movemos en un 64% dentro del mercado libre. Hay un 27% que pasan del mercado regulado al mercado libre, pero hay un 8%
un 8% que van desde el mercado libre al regulado. O sea, hay una retrocesión. En gas es algo muy parecido, no me detengo más. Luego hay un grado de fidelización cuando salen los consumidores que están en el mercado regulado, tanto en electricidad como en gas, cuando salen al mercado libre, en lugar de irse a una compañía distinta de las verticalmente integradas, porque los core son fundamentalmente de las verticalmente integradas, aunque también hay otras, no, son verticalmente integrados, pues en un 70%, un 80% de las veces se van a la compañía libre de ese grupo verticalmente integrado. La Comisión ha preparado una resolución, una decisión jurídica vinculante sobre la imagen de marca, para que los consumidores puedan diferenciar la imagen de marca, porque esto es un tema de imagen de marca. En gas pasa algo parecido, aunque un poquito menos. Y esto es otro elemento importante dentro de lo que son los cambios, es el tiempo de cambio. ¿Cuánto tiempo tardamos en cambiar de comercializador? Bueno, vemos como esos tiempos, tanto en electricidad como en gas, electricidad es el 8,4 días, lo que tenemos ahora, cuando partíamos de datos anteriores, y en gas 10. Yo me cambié hace 3 años, y tardaron 2 meses y medio. Ya cuando me cambiaron, ya ni me acordaba que me había cambiado, ¿no? Pero bueno, esto se ha ido mejorando. Decir que hay un objetivo europeo de llegar a las 24 horas, o sea, un día, en el año 2025. Y por otra parte, que bueno, con los contadores electrónicos telegestionados, pues esto va a poderse facilitar. Hay que decir también que en telecomunicaciones la portabilidad, tanto en fija como en móvil, es de 24 horas. O sea, si yo quiero cambiarme de una compañía móvil a otra, la portabilidad son 24 horas. Otra cosa es que me tarden 2 o 3 días, que me puedan tardar un poquito más, porque el comercializador puede tener que hacer alguna gestión y tal, pero lo que es el proceso en sí de ese cambio es 24 horas. Este es el objetivo que tenemos en el sector eléctrico, hacer esos cambios en 24 horas también. Cuando tenemos unos contadores telegestionados en el sector eléctrico, no tenemos ninguna diferenciación con el sector de telecomunicaciones y hay que hacerlo igual, en 24 horas. De hecho, ya hay algunos comercializadores que lo hacen. Aquí tienen una estadística, bueno, en la siguiente la vamos a ver. También hay que decir que cambia mucho el cambio si utilizamos un canal, el canal de puerta a puerta, o sea, con los agentes de venta, que si utilizamos otros canales, como puede ser el telefónico o el canal web o otro tipo de canal, ¿no? En las ventas de puerta a puerta, que llamamos, son las más lentas de todas. Esas ventas se han prohibido desde octubre pasado, con ese Real Decreto Ley, a iniciativa del comercializador. O sea, si el consumidor me manda que vengan a mi casa a explicarme una oferta, por supuesto que se pueden hacer, pero a iniciativa del comercializador, como se hacían ahora, están prohibidas. Entonces, esto pues, también va a agilizar, porque lo que no es puerta a puerta, pues estamos hablando de 6 días en lugar de 8 en electricidad y 8 en lugar de 10 en gas. Pero también publicamos unos rankings de tiempos medios y vemos que en un trimestre, en el segundo trimestre del año pasado, pues hay empresas, tenemos tanto independientes como otras verticalmente integradas, que hacen cambios medios en un día. O sea, esas son las empresas que han hecho cambios en 4 días, que han conseguido hacer cambios en 4 días. Y en algunos casos son empresas con una cantidad de clientes importante, 131.000 clientes en 2,7 días. O sea, esto se puede conseguir y nuestro objetivo es ser más eficientes desde el punto de vista de los rechazos, como hemos dicho antes, y también desde el punto de vista del tiempo de cambio, para que el mercado sea mucho más ágil. Toda esta información la pueden ver en la página web de la Comisión porque es pública. Para concluir, y yo creo que sujetándome ya al tiempo que me han dado, decir que en poco más de 10 años hemos conseguido una liberalización efectiva cuando desapareció la tarifa integral y hemos conseguido que ahora mismo el 62% de los puntos de suministro en electricidad y el 80% de puntos de suministro en gas, que supone 90% de la energía y 97% de la energía, estén en el mercado libre, que es lo que realmente idealmente queremos. Pero ese mercado libre debe ser competitivo. Y hemos visto que hay mercado libre competitivo en este momento, suficientemente competitivo en el segmento pymes y en el segmento industria. Nos falta todavía algo por recorrer en el segmento doméstico. ¿La regulación qué puede hacer? La regulación lo que puede hacer es actualizar ese Real Decreto de suministro, que data del año 2000 y del año 2002, respectivamente, actualizarlo para imponer obligaciones para que esos cambios, y bueno, obligaciones, para regular de una forma más correcta, más actualizada y más armonizada este segmento, esta
este segmento minorista, que me refiero a ello, y luego también que incentive a las empresas a hacer esos cambios cuanto más ágiles, mejor. ¿Qué nos viene de Bruselas? De Bruselas nos viene los resultados del paquete de energía verde, que se va a sustanciar ya, como digo, pues, con la publicación de las directivas de electricidad y de renovables, en la que al consumidor se le dan esos atributos de poder consumir, gestionar su demanda, producir, almacenar, vender y vender sus excedentes. Pero el consumidor no sabe. El consumidor hay que ayudarle. El consumidor no es, de por sí no va a poder atender a sobre todo consumidores pequeños y tal. Entonces, hay que ayudarle por medio de la comercialización. Y yo creo que se abren muchas posibilidades para la comercialización. Hay que ampliar sus roles para que gestione la demanda de forma activa o de forma automática. Hay miles, ya se ha visto antes, los Energy Boss en las casas y tal. Tiene que convertirse también en empresas de servicios energéticos para que los consumos sean cada vez más eficientes. Tienen que ser también posibilitadores de la recarga de los vehículos eléctricos, o sea, gestores de carga de vehículo eléctrico. Tienen que ser representantes de esos paneles fotovoltaicos que se pueden instalar en sus instalaciones y vender esa energía al mercado. El consumidor, como digo, no sabe, y lo que es importante del consumidor es que asuma que hay unas empresas que van a poder ayudarle a reducir su factura energética, que es lo que quiere, a cambio de un contrato de uno o varios, o sea, más de un año, porque si estamos hablando de inversiones será de más de un año, y a partir de esas contrataciones el consumidor va a ver sus servicios energéticos cubiertos y a su vez también sus facturas energéticas reducidas. Pero hay más actores. Los distribuidores, se ha dicho antes también, los distribuidores son de alguna forma también la llave de este cambio. Las Smart Grids son la red de distribución automatizadas y las Smart Grids tienen que gestionar mucha información, el Big Data, tienen que gestionar unos flujos de energía cambiantes que no son los clásicos y tienen que ser eficientes y posibilitar este tipo de mejoras. Los reguladores tienen que facilitar que estas actividades, tanto en la comercialización como en la distribución, pues se puedan producir. Tienen que supervisar esa competencia efectiva en el mercado minorista y tienen que analizar los servicios de atención al cliente para que pues no haya abusos. También vigilar la protección de esos consumidores y analizar las reclamaciones que se producen por parte de estos consumidores. ¿Y los consumidores qué tienen que hacer? Pues tratar de entender de forma limitada limitada porque el consumidor no va a poder llegar hasta el final de este tipo de actividades, tener más confianza, por decirlo de alguna forma, en esos comercializadores, pero para ello el comercializador tiene que mostrarle esa confianza y tiene que ganarse a esos consumidores. Y esto es todo, es lo que le quería comentar. Muchísimas gracias.